Yo mandé un WhatsApp por la mañana, ¿lo leísteis? Sí, ¿verdad? Yo no tuve tiempo. Bueno, es un... Lo leo ahora. Si lo mandaras más tempranito, sí, pero cuando lo mandaste no... Estaba ya currando y no... No me acuerdo a qué hora fue, pero bueno. A las 12 lo mandaste. A las 11. A las 11. Es una, no tiene nada que ver con la clase, pero tiene todo que ver con la clase. ¿Puedo verlo o claro, lo vas a comentar? No, lo voy a comentar, guarda el teléfono, anda. Le puse una contestación a Adrián de que hay... Guarda los juguetes, tiene la lavadora. Y bueno, mientras son los juguetes no ha metido los teléfonos. Pero pum, pum, pum. ¿Qué hay en la lavadora? A ver, los teléfonos en la lavadora. ¿Eso ahora? No, cuando era pequeñita. Ahora no se le ocurre. Ahora será Erandi. Ahora será Erandi, se meterá ella, ya verás. Dice... Daniel 12, ¿verdad? Daniel 12. Yo lo he perdido. Estaba en otra Biblia, en esta no viene. Capítulo 3. No, sí, perdón, sí. Los sabios Versículo 3, sí. con el brillo de la bóveda celeste. Sí. Los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia, o sea, la palabra de Dios, a la multitud, como las estrellas, a perpetua eternidad. Bien linda esa promesa. Bien linda. Merece la pena esforzarse. Hay otro que... Mateo 5, 16, que dice: procurad que vuestra luz brille delante de los hombres para que viendo el bien que hacéis, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y esa es la luz. Hay otro en 2 Corintios 4, 7, que dice: pues tenemos este tesoro, esta luz, en vasos de barro, para que la excelencia del poder Sí que lo leí. sea de Dios. Pero eso No, que no, lo pusiste hoy. No, se lo puse el otro día. Lo pusiste el... Pero fíjate que todo se va, ¿no? Si Lo tenemos esa pusiste el luz, día antes de la reunión, el domingo. seguramente. Estamos en Apocalipsis 21 y vamos a hacer un inciso. Ya habíamos hablado, sobre todo Ceci tenía muchas ganas, no ha venido. ¿Has dicho Apocalipsis 25? 25 todavía no se ha escrito. 25, ya está, ¿eh? Eso sí, igual después de la segunda venida. Sí, dormida. Habrá que ir a 25, ¿no? Dice, 21. vamos a leerlo todo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía ya más. Bueno, sabemos que todo es destruido y vienen nuevos cielos y nueva tierra, donde ya no existe ni el mar siquiera, ¿no? Es totalmente diferente. Dice: yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, preciosa, majestuosa. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Nos acordamos que el tabernáculo habla de la tienda de campaña, hablamos de la Sequina el otro día, ¿verdad? De que Dios va a estar rodeando, cubriendo, por arriba, por abajo, por todos lados. Vamos a estar rodeados de la presencia de Dios. Yo creo que todos nuestros pensamientos, todos nuestros sentimientos, todo va a estar lleno de Dios. Y eso es lo que nos promete, porque cuando dice hará una tienda de campaña, que es donde iba metido el tabernáculo, que estaba la presencia de Dios, dice que Dios mismo hará una tienda de campaña alrededor de nosotros. Imaginaros estar cada momento experimentando la presencia a lo bestia, entre comillas, de Dios. Uf. Dice: y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá ya más muerte, porque sabemos que la muerte había sido vencida, había sido lanzada al lago de fuego, ¿verdad? Después de
de la segunda venida, al final del milenio, el diablo, la muerte, todos son lanzados al lago del fuego, ¿verdad? Dice, ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo es nuevo, todo es hecho nuevo. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y omega, el principio y el fin. El que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Esto es bien interesante también. Y el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Y qué heredará el que venciere? Ahí me paré, ¿no? Sí, en el 7. De hecho, había empezado con el 8, mirando qué significado tiene: cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, ¿no? Viendo qué significado tiene, por qué lo pone en ese orden y tal y cual, ¿no? Pero luego retrocedí y digo, el que venciere heredará. Digo, bueno, que venciere, todos hemos vencido, si estamos allí, ¿no? ¿Por qué pone eso el que venciere, ¿no? Heredará todas las cosas. ¿Qué heredará, no? Pues la vida en la Nueva Jerusalén y tal. Y entonces me acordé, digo, uy, eso lo dice en alguna de las iglesias de Apocalipsis 2 y 3. Hay una serie de bendiciones al final. Y dice, y el que venciere, y digo, a ver qué iglesias son. Pero resulta que son todas. Y entonces me he estado mirando a ver qué heredaremos, qué Dios nos va a dar y cuál es la herencia del que venciere, ¿no? El que llegue hasta el final. El que permanezca hasta el final, ese será salvo, ¿os acordáis, no? Ese versículo que habíamos escuchado. Bueno, Jesús promete al que venza el derecho de comer del árbol de la vida, que estamos leyendo, ¿no? Después de que Adán y Eva pecaron, Dios los expulsó del jardín del Edén y colocó un ángel con espada para que custodiara el árbol de la vida, como ya habíamos visto el día anterior. Y Dios impidió que nuestros antepasados comieran del fruto del árbol de la vida y con ello vivieran eternamente. En Génesis aparece la expresión jardín del Edén, que en la traducción griega del Antiguo Testamento se convierte en paraíso. Esta palabra describe un parque amurallado como un lugar de felicidad, Edén. En el Antiguo Testamento sugiere un lugar de felicidad no dañado por el pecado. Se encuentra al principio y al fin de la Escritura. La palabra describe la vida feliz que tendrán los creyentes con Cristo en el nuevo cielo y en la nueva tierra. El paraíso de Dios es parecido al jardín del Edén que Dios creó para Adán y Eva. O sea, vamos a volver al origen, al principio. Dios va a restaurar todas las cosas. Cuando Él dice hago nuevas todas las cosas, ¿no? Yo nunca me había fijado en esto, pero si vemos al final de todo, bueno, al final de toda esta historia, porque es un principio también, porque es el comienzo de una vida eterna, ¿no? Que vamos a estar con Dios y ya veremos que vamos a hacer cosas y todo, no vamos a estar solamente ahí, sino Dios nos va a poner para hacer cosas. Dios vuelve a revertir toda la historia de la humanidad desde que Adán cometió pecado y entró la contaminación y la corrupción en el mundo. Ha vuelto a poner un cielo nuevo y una tierra nueva donde no va a haber contaminación, ni pecado, ni nada que se le parezca. O sea, volvemos otra vez como Dios había creado a Adán y Eva. La única diferencia es que antes había 2 personas y ahora somos miles. Miles. Abajo, ahí, a la izquierda, tuyo, ahí. Es que si no lo entonces me sé las canciones y y lo de el cielo nuevo y la tierra nueva no es exactamente lo mismo que la Nueva Jerusalén, ¿no? A ver, hablamos de que Dios va a destruir el mundo por fuego, ¿no? Sí, sí. Y luego se va a hacer el juicio del gran trono blanco. Y luego dice que Él crea cielo nuevo y tierra nueva. Y en ese cielo nuevo y la tierra nueva, Juan está viendo cómo va bajando del cielo una ciudad. Y la ciudad es aparte. Que es la Nueva Jerusalén. Que se va a posar en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Una cosa es la Nueva Jerusalén, una ciudad que tiene
2.000 kilómetros, 2.400 kilómetros por Bueno, cada tendrá. lado. Tendrá. ¿Eh? Tendrá. Tiene. Yo creo que Dios ya la tiene preparada. 2000. 400 kilómetros por cada lado. Y no sé, bueno, así como España. ahora miramos, sí. La ciudad, Y altura, y ese puede ser o cuadrada o puede ser en forma piramidal. En No forma puede de ser pirámide. así. En vez de, como dices tú, no puede que sea así. Tiene 4 lados. Por eso. Puede ser así, en forma... ¿me entiendes? Puede ser. En vez de pirámide, pero invertida. Puede ser, lo que pasa que es pirámide invertida. ¿Dónde están las puertas? Aquí la Tiene puertas, como en que- cada lado tiene 3 Él dice con la puertas. pirámide, pero con la puntita abajo, ¿no? Claro. Sí, tú dices con la pirámide con la puntita abajo, pero dice Sobre que en todo cada lado... por lo que habías dicho de... Bueno, que no sé dónde lo pone, de que iba a haber corrientes de agua también. Ujú. Es muy posible también que... Dentro de la ciudad. Sí, va a estar el río del agua de la vida, dentro de la ciudad. El árbol de vida y el río del agua de la vida va a estar en la ciudad, que luego lo vamos a ver. Pero esa ciudad, luego vamos a verlo, tiene puertas en cada lado. O sea, tiene 4 bases, este, norte, sur y oeste. Y en cada sitio tiene 3 puertas, que hacen un total de 12 puertas. Entonces, si es en forma piramidal, no puede tener las puertas. De todas formas, bueno. Claro, tiene que ser, puede ser en forma piramidal, pero hacia arriba, ¿vale? Porque tiene puertas a cada lado. Bueno, eso lo vamos a ver después. Vamos a ir por partes. De todas formas, ¿puedo una pequeña introducción? Puedes. De todas formas, como habías hablado también de que la materia y todo eso, que va a variar mucho, entonces, a lo mejor, bueno... ¿Qué me preguntas ahora? Es muy difícil de... La verdad que es muy difícil. Luego vamos a ver también los materiales de los que está construido. Sí son materiales diferentes, aunque habla de piedras preciosas y tal. Por ejemplo, dice que será de oro, pero un oro como transparente. Por eso Yo digo no que conozco oro transparente, pero dice que será de oro como transparente, ¿no? Por eso Y- digo que a lo mejor las puertas se Bueno, atraviesan. luego lo vemos. Ahora mismo estamos en otra cosa, Yanni. Macho, con Sí, cómodas. te acercas y se abre. O se atraviesan a lo mejor. Entonces, para mí- Apocalipsis 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, que no tiene nada que ver con el pastor Nicolás, ¿eh? A veces alguno pensar y dice, uy, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí viene la promesa: al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Aquí vuelve a salir paraíso. ¿Ya en ese versículo cuál es? En el 7, el capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, aquí viene una de las promesas, una de las herencias. Que las herencias son promesas, ¿no? Frutos. Dice, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ese estamos en la iglesia de Éfeso. Muy bien. Ese es una recompensa. Una de las. Ay, déjame un vuelo. Fruto de Esta iglesia tiene una... Dice que está trabajando arduamente, ha trabajado, ha peleado, ha sufrido y tal, y han seguido adelante, pero se habían acomodado.
Porque dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré el candelero de tu lugar si no te hubieras arrepentido. Pero luego dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Bien, los nicolaitas. Vamos a entender qué son los nicolaitas, porque si no queda la cosa así. Y dice, bueno, ¿y quiénes son los nicolaitas, no? Porque yo pues que te digas con la duda. Nicolaita proviene del verbo griego nico, que significa dominio o conquista sobre otros, y laos, que significa pueblo o gente común. De ahí podemos analizar la composición. Nicolás, que viene a ser algo así como dominio sobre el pueblo. La obra y la doctrina de los nicolaitas consistió en jerarquizar la iglesia. ¿Qué significa jerarquizar la iglesia? Jerarquizar la iglesia significa poner jefes, encargados y el pueblo común, el pueblo llano. Entonces, los nicolaitas lo que empezaron a hacer fue, empezaron a dividir, se empezaron a meter en las iglesias, como nosotros sabemos que en el pueblo de Dios todos somos iguales. Tenemos diferentes ministerios, diferentes capacidades, dones que Dios nos ha dado, pero todos somos iguales. Todos somos hijos de Dios, los hijos de Dios, y no hay ninguno por encima de otro. El pastor se dedica a dirigir, el maestro se dedica a enseñar, el que tiene el don de predicar, de evangelizar, se dedica a evangelizar. El que tiene el don de servir, se dedica a servir. Pero no es más uno que otro. Somos todos iguales. Solo hay una cabeza, la cual es Cristo. Y por debajo de Cristo estamos los demás. ¿Qué hicieron los nicolaitas? Empezaron a poner este encima, y los demás calladitos. Empezaron a poner dos clases de gente. Una que eran los que mandaban y otra que eran los que obedecían. O los que tenían que callarse y tal. Como la católica casi, ¿no? Efectivamente, como la católica. Bueno, quítate la mujer. Los nicolaitas comenzaron a dividir el pueblo de Dios en dos grupos. Los clérigos, que eran personas apartadas, doctas, espirituales y con privilegios. Esa era la clase que habían hecho, ¿no? Una clase, como dices tú, en la Iglesia Católica o en muchas otras iglesias, o como en el mundo que no es espiritual, ¿no? En el mundo de trabajo y tal y cual. Empezaron a meter toda esa doctrina, ¿no? Y los laicos, que eran el resto del pueblo. Y entonces empieza a haber una estructura que se llama piramidal, ¿no? Dentro de la iglesia. Piramidal quiere decir que tienen uno aquí y luego otros y luego el mogollón, ¿no? Esto es una piramidal, está el jefe y los demás, bueno, pues como el Papa de Roma, ¿no? Y los obispos o cardenales, o bueno, no sé muy bien cómo es la disposición que tiene. Ahora el Papa de Argentina. Pero Como en el ejército, digamos. sí, la sencillez de la iglesia que Cristo había instituido y los apóstoles, los primeros, claro, se vio cambiada por esta gente, por lo que esta gente querían cambiar, ¿no? Entonces fue una de las doctrinas que se fue metiendo en la iglesia. Como vemos luego, sabemos que la iglesia católica salió de ahí. Bueno, nosotros salimos de la iglesia católica. Católico significa universal, ¿no? Ya ahí en ese momento. Nombre. Ya en ese momento empezaron esas doctrinas, ¿no? Y empezaron a meterse dentro de la iglesia. Sí, esto igual era en el año 100 y pico, ¿no? Y ya empezaban a meterse esas doctrinas poco a poco, ¿no? Intentar meter poco a poco, a poner X en base es lo que el hombre siempre quiere, ¿no? ¿Por qué quiere jerarquizar? Porque quiere la gloria para él, ¿verdad? Quiere mandar, quiere decir, no, esto lo hacemos así, y es así, y lo digo yo porque yo mando, ¿no? Y da igual lo que es la Biblia. De hecho, la Biblia se cerró por 1400 años. Solamente esta secta o jerarquía privilegiada, como pone aquí... 1400. 1400 años estuvo cerrada la Biblia al pueblo llano. Doctor Sting y la Santa Madre Iglesia, que decían, ¿no? Ah, si eso es verdad.
¿Eso se hace nada? 1400 años hasta... ¿Después de Cristo? Sí. No. Estuvo cerrada mucho tiempo. Fíjate que la gente, en la Reforma, cuando empezó Lutero, bueno, Juan Hus y tal, en la Reforma, lo que hacían era traducir la Biblia al idioma llano, o el idioma español, alemán y tal, y por eso eran quemados en hoguera, por traducir, porque la Biblia estaba en latín. Y no tenían interés en que la gente pudiera leer la Biblia. ¿Por qué? Porque, ¿os acordáis que había gente de esta que iba vendiendo las... no me acuerdo cómo se llama, bueno, vendían reliquias, Sí, vendían... la salvación. vamos La a salvación, decir. sí. O sea, llegó hasta tal punto que si tú querías matar a alguien, comprabas la... no me acuerdo cómo se llamaba, el salvador... Bueno, comprabas la movida, pagabas y tú podías matar a alguien que ya tenías el perdón ahí, ¿no? O sea, y luego comprabas para comprar miles de años de tu abuelo, tu bisabuelo, que estaban en el purgatorio. Entonces iban con las estas, los salvoconductos como se llamaran, y tú pagabas dinero y tal, bueno, pues tu abuelo ahora con esto ya tiene 100.000 años menos en el purgatorio. Ya. Así Entonces, la película de Lutero, ¿sí? Sí, en la película de Lutero, ahí fue cuando vino la Reforma, cuando Lutero y gente antes que Lutero, 100 años antes que Juan Hus creo que empezaron con todo eso, ¿no? Porque empezaron a leer la Biblia. Sabemos que el pueblo no entendía nada, claro, el pueblo hacía lo que le decían. ¿Qué decía el sacerdote, que era gente muy influyente? No, hay que hacer así, hay que seguir a estos, hay que ir a la guerra santa contra los herejes. Y el pueblo iba, porque era palabra de Dios y como no leían la Biblia, por eso no le interesaba a la Iglesia Católica que se tradujera al idioma de la gente, la Biblia, porque iban a predicarles, iban a leer y se iban a dar cuenta de wow. Pero fijaros hasta qué punto, cuando vemos que la palabra de Dios lo que nos insta siempre es a leer la Biblia, a entender, a leer, a coger sabiduría, a mirar quién es Dios, cómo nos trata, lo que hizo, lo que no hizo. Pues fijaros hasta qué punto esta enseñanza, que empezó con los nicolaitas y me imagino con otras, fue pervirtiendo tanto la esencia de lo que Cristo quería haber dejado, que fijaros hasta dónde llegó la Iglesia y se pervirtió de tal manera, ¿no? Que incluso esta gente empezaron a poner luego mandamientos que no tenían, bueno, igual que los judíos, hay un montón de mandamientos que ellos han puesto, ¿no? Y la Iglesia Católica empezó a poner cosas nuevas, diferentes y tal, y se fue tergiversando todo, ¿no? Bien, aquí ya empezaba con los nicolaitas, ¿no? Pero fijaros que dice, les dice que habéis caído has caído de tu primer amor, por lo tanto arrepiéntete de donde has caído y vuelve a hacer las primeras cosas. Vale, si lo leemos rápido y pensamos un poco, decimos, bueno, esta iglesia empezó con fuerza, ¿no? Empezó con fuerza, empezaron los apóstoles, empezó Pablo, la iglesia, empezaron los apóstoles, tenían fuego, ahí estaban, tal. Ahora no dice que se han apartado, sigue diciendo que han tenido paciencia, que han trabajado arduamente, que no han desmayado, pero Jesús dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Se habían vuelto unos? Me había dicho que no me amas, que no me amas a mí ni entre ustedes. Habían dejado su primer amor, se habían acomodado, seguían haciendo, pero se habían convertido en una iglesia más o menos religiosa, de costumbres y de maneras. Y dice, acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete. Dice, vuelve a hacer las primeras cosas. ¿Qué significa vuelve a hacer las primeras cosas? Porque cuando dice vuelve a tu primer amor, ¿a qué se refiere? ¿Vuelve a tu primer amor? Yo siempre que me refiero al primer amor me refiero a cuando los primeros tiempos de cuando yo soy convertido, cuando tienes esa visión que ves todo de otra manera. A algunos les pasa más agudamente, por así decirlo, y a otros más pasivamente, pero siempre ves un cambio, ves las cosas de otra manera, hasta que empiezas a crecer y a llenarte de conocimiento.
literalmente es un cambio, un antes y un después, que algunos es más rápido y otros más ¿Y continuo. qué tiene que...? Para mí es como bueno, yo siempre lo comparo más. Pero el la ánimo primera- es siempre el de crecer hacia Jesús, hacia la verdad. como dice en el Salmo 51, cuando Natán va a ver a David Ujú. y le confronta, Ujú. pues allí en ese momento David se da cuenta que está en un momento malo, y entonces él le dice, vuélveme al gozo de tu presencia, que es lo mismo que a tu primer amor. Pero yo creo que le está diciendo como, me he dado cuenta que estoy escuchando el silencio tuyo, no tengo nada contigo, y necesito volver a esa intimidad contigo, al Bueno, gozo. sabemos que ahí él había pecado, ¿no? Sí. Había pecado, bueno, bastante, ¿no? Sí. Mucho, ¿no? Pero aquí esta gente hay algo diferente. Estos también estaban pecando, pero porque se habían acomodado y lo estaban haciendo todo religiosamente. Yo cuando decía volver al primer amor, yo siempre pongo, si tengo que poner una palabra de lo que significa el primer amor, yo la traduciría, parafrasearía, vuelve a vivir con pasión. Porque la pasión es lo que caracteriza muchas veces el primer amor. Cuando Dios toca tu corazón, cuando todo es nuevo, todo diferente, hay una transformación, un cambio de vida, estás eufórico, estás animado, quieres hablar a todo el mundo, porque hay esa pasión, esa gana, esa fuerza, ¿no? A mí mi madre me llamaba la atención porque yo iba al colegio, yo tenía 8 años cuando me convertí, yo iba al colegio a lo de mi clase, pero conviértete, que esto es una pasada, yo no sé qué, mi madre, pero ¿qué dice? Y yo no entraba en casa. No sabes lo que tú le estás diciendo, yo no tienen ni idea de lo que tú le estás contando, como si la ves en chino. Y yo me acuerdo de mi madre llamándome a mí la atención, pues imagínate a un niño de 8 años diciéndole que te conviertas, que es una pasada. Pero para mí yo lo entendí perfectamente, porque como fui tocado... Exactamente. Y mi madre, pero que no sabes lo que estás diciendo. Da Pero si igual. lo sabías. ¿Eh? Si lo sabías, si tenías esa pasión de hablar de algo nuevo a la Pero gente, mi algo corazón bueno. era como el del primer beso a una novia. Ujú. Estaba nervioso siempre. Sí, Todos los días estaba nervioso durante Sí, sí, unas sí, semanas. Y con 8 años. Y tu madre te decía eso porque tu madre tampoco era convertida en ese momento. Estaba yendo a la iglesia desde hacía casi un año. Pero... Y creo que sí que aceptó a Cristo. Pero una cosa es aceptar a Cristo y otra cosa es entender el toque genuino del Por Espíritu eso Santo. digo, pero Que lo que me pasaba, yo estaba todo el día con nervios como si un examen Sí, o sí, algo así. yo también. Así durante semanas, Ujú. con 8 años. Ujú. Pues yo era un poco más mayor. Y ahí que tuve un montón de visiones, de sueños y de cosas que todavía las recuerdo. Pues les está exhortando a que vuelvan a vivir con pasión las primeras cosas, como los discípulos. como los discípulos. Pero claro, no podemos... A ver, yo, si tengo que volver al primer amor y piensas, a ver, ¿cómo voy a volver al primer amor si todo aquello fue tan nuevo y ahora ya no es nuevo? Ahora ya lo llevo viviendo muchos años. Entonces, yo creo que, parafraseando, pondría vivir con esa pasión, con ese celo, con ese agradecimiento, con ese amor a Dios. ¿Sabes? Porque, ¿qué es lo que les estaba pasando? Que se habían acomodado. Porque dicen que estaban trabajando, que habían tenido paciencia, que no aguantaban a los nicolaitas, aún estaban viendo que había cosas que estaban mal, que había falsos maestros, se estaban hasta dando cuenta. Pero les está diciendo, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor, has dejado la pasión. Entonces se estaban acomodando. ¿Qué pasa cuando nos acomodamos? Proverbios 24:30 dice: pasé por el campo de un hombre falto de entendimiento. Y lo que vi fue su cerca de piedras, no sé si, bueno, más o menos, lo digo más o menos, su cerca de piedras derribadas, su campo lleno de ortigas y todo arrasado. Dice, lo vi y aprendí y tomé consejo. Un poco de dormir y vuelta sobre vuelta y a dormir, y entonces vendrá tu necesidad como vagabundo armado. Traduzco. Ese es Proverbios 24:30. ¿Qué está diciendo? Ahí está diciendo, el Espíritu Santo nos está diciendo que vio el campo del perezoso, el corazón del perezoso. De un hombre que se volvió perezoso. No tiene que ser un perezoso, es el de un hombre que se ha vuelto perezoso, ¿no? ¿Y qué fue lo que vio? Vio una cerca de piedras derribada.
La cerca de piedras marca el territorio, ¿no? Marca nuestro corazón, marca nuestros límites. Dice, no traspases los linderos antiguos, en otro proverbio, ¿no? Es como, yo una vez, hablando de esto, me estaba imaginando unos linderos antiguos, ¿no? Y, por ejemplo, cuando vas tú por un camino, ¿no? Por ejemplo, en Cantabria íbamos muchas veces de paseo y tal, y me acuerdo que había muchos acantilados. Y entonces, bueno, había un camino así ancho, podías ir por aquí y el acantilado por allí, o podías ir por aquí, por cerca del acantilado, ¿no? Y mirando que te puedes caer, ¿no? Entonces eso es de lo que no traspases los linderos antiguos. La cerca es el temor de Dios. Pueden ser otras cosas, pero es el temor de Dios. Cuando el temor de Dios está derribado por pereza, pues, ya no hago nada, ya está, ya no sé qué, ¿no? Entonces, si no hay temor de Dios, no hay freno. Si no hay temor de Dios, no hay freno para el pecado. No hay freno para no hacer cosas. O sea, pecamos porque hacemos las cosas mal y porque no hacemos las cosas que tenemos que hacer. Luego dice que vio su jardín, su campo, lleno de ortigas. ¿Qué semilla es la que no daba crecido? Una que había caído también en buena tierra, ¿verdad? Sabemos que había 4 semillas, la que cayó en el camino, pisoteada, se la llevan los... El diablo viene y la arranca, se la lleva, o ni la arranca, se la lleva porque ni ha entrado. Dice que hay otra que cayó donde no había raíz, no ha penetrado en el corazón. Es los que escuchan el Evangelio, ¡ay, qué bonito! ¡Wow, qué bueno! Están un tiempo en la iglesia y luego, ¡wow! Y se van. Cuando tienen que entregar algo y tal, dicen, deja, no, yo quiero vivir mi vida. Si no tengo que entregar está muy bien, pero cuando Dios les muestra que tienen que entregar, sobre todo cuando Dios les muestra el Espíritu Santo, es cuando se van. Pero luego dice que hay otra que cayó y entró. Su raíz entró, que es la que cayó entre espinos. O sea que esa entró en el corazón, esa semilla. Pero cuando creció, crecieron los espinos con ella y ¿qué pasó? Fue ahogada y ¿qué le pasó? Que no da fruto. Y luego la que cae en la buena tierra, ¿verdad? Da fruto a su tiempo. Y eso sí que es real. Y eso sí que es real. Y en la vida es real. Entonces, esto les estaba pasando a esta gente, a los de Éfeso. Ellos habían empezado con su campo limpio, habían entrado en buena tierra, la semilla había crecido fuerte, habían crecido con vigor, con pasión, predicado para aquí, la iglesia había crecido un montón, pero llegó un momento en que se fueron acomodando, se fueron, como escuché una vez una predicación que decía el sitio confortable. O sea, que tú llegas a un sitio, lo conquistas, ¿vale? Eres un guerrero o un ejército y conquista la tierra prometida que Dios te da, pero estamos hablando que la semilla entró, ¿no? La del tal. Llegas y conquistas la tierra prometida. Y digo, wow, tierra de leche y miel, qué bueno. Te sientas, la tierra prometida, qué bueno es Dios, mira, mi tierra prometida, qué bueno, leche, miel, wow, qué bien. Y te quedas. Pero nunca Dios tiene la tierra prometida aquí nada más. Cuando tú conquistas algo, tienes que levantarte y seguir caminando. Sí. Porque hay más y más Por adelante. eso dice que es una carrera y no es un sitio. Exactamente. Y muchas veces pecamos eso. Y no estoy hablando de que, a ver, estás aquí en Colombia, no, pues tengo que ir a Marruecos o tengo que ir a África. Estoy hablando del corazón. Que luego Dios llama, sí. Tenía una cosa con lo que ha dicho de la semilla y del espino que le ahogaba, que me había venido una reflexión de algo real que ha pasado en vida de mi familia y que pensándolo pues es como una metáfora, y es que mis padres tienen una finca en Segovia y tienen árboles frutales. Entre todos esos árboles frutales tiene un alcornoque, creo que es alcornoque el que da melocotón o albaricoque, creo que se llama así alcornoque, y es grande, tiene ya el árbol como 22 o 26 años. Y justo al lado hay un pino, un poco más grande. Y el pino es un pino grande que da piñones y unas piñas que no veas. Y nunca daba fruto el alcornoque, nunca dio fruto. El resto del alcornoque siempre se no. Y ya era muy mayor el árbol y llamaron a un jardinero para que lo cortasen al alcornoque. Y cuando vino el jardinero lo vio
que además era gallego, conocido de la iglesia, dijo, no tienes que cortar el alcornoque. Dice mi padre y mi tío, pues si no da fruto, esto no... Aquí lo quitamos y hacemos una plaza de aparcamiento guay para el patrón. Dice, tú lo que tienes que cortar es el pino. Dice, ¿por qué? Si el pino está de unas piñas y dice, ¿y tú la piña para qué la quieres? El alcornoque da un fruto rico. Tú cortas la piña y este árbol no está dando fruto porque el pino la está dando los 26 años sombra. Dice, ya está el alcornoque, las hojas, le da la luz del sol, el año que viene tienes aquí unos melocotones que no ves. Y lo que hicieron es cortar con el patrón, lo ataron y arrancaron el pino. Ya tenían alcornoques. Y ya, basándonos en la vida real, por ejemplo, una persona que tiene un ministerio, yo por ejemplo que tengo un ministerio del maestro y de a los chicos, si una persona tiene un ministerio y que no funciona, el ministerio, que esto no va adelante, que los chavales no hacen caso que nada, la persona con su mente carnal lo primero que hace es, dejo este ministerio, no es mi llamado, tal. Y lo que verdaderamente hay que reflexionar es qué pino tienes al lado, dándote sombra, para cortar lo otro. Sí. Seguramente hay algo atrás que tú no te estás percibiendo y tú estás queriendo cortar la bendición, por así decirlo, tu ministerio, por culpa de una sombra que no te está dando ni cuenta. Y cuando hay que estar mirando alrededor a ver qué es lo que tienes que cortar para que te deje de fluir en tu ministerio. Es lo que hay que pensar. Sí, y de hecho, en Hebreos 12:2 nos dice, así que ya que estamos rodeados de tantas personas que han demostrado sufrir, o sea, tenemos personas que vemos en la Biblia, y sin ser en la Biblia, sino vemos gente, ¿no?, que han demostrado sufrir, dejemos a un lado todo lo que estorba y todo el pecado que nos enreda, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Eso es una metáfora también muy buena, que muchas veces hay cosas que nos enredan y no nos dejan correr la carrera, sea como ese pino que estaba ahí, o sea como el... ¿Cómo se llama el árbol este, hombre? Que hay un montón en Galicia. ¿El alcohólico? El arcolito. El eucalipto tiene una cosa, que es, y eso es también una enseñanza bíblica, depende con quién, y aquí van los nicolaitas también. Fíjate, nos va a valer para los nicolaitas, para Balaam y para Jezabel. Tú si tienes un árbol bueno, sabemos que el eucalipto crece muy rápido, se hace muy, muy alto, muy rápido, pero la madera es mala. Si hay un carvalho al lado, un roble, sabemos que crece mucho más lento, pero la madera es buena y vale para todo, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando tú pones un eucalipto al lado de un roble, el roble se seca. ¿Por qué? Suelo humedad. Sí, porque el eucalipto lo que hace es bajar sus raíces a tope, a tope, a tope, a tope, a tope, y chuparle todo el agua a los demás árboles que hay alrededor. Entonces todos los árboles que hay alrededor se mueren. ¿Qué pasa cuando nos juntamos con gente o en sitios donde no debemos de estar? Nos contagiamos. Nos llevan el agua de vida. No solamente nosotros que nos metamos en pecado, sino como nos empecemos a mezclar con cosas del mundo, es como ese eucalipto. Nos va a estar chupando las cosas de Dios. Porque dice que no se puede servir a dos señores a la vez, porque amarás a uno y aborrecerás a otro. Eso también es lo que está pasando en las iglesias, que vamos a verlo en estas del Apocalipsis, que el mundo, el diablo, se encarga de meter las cosas del mundo en la iglesia. Y lo vemos claro. Divorcios en la iglesia. La palabra de Dios es firme. Dice que no hay divorcio. No existe. Dice que Moisés permitía el divorcio por la dureza del corazón. Pero ¿cuál era, volviendo al origen, cuál era el origen? Dejar al hombre padre, madre y se unirá a mujer. Y los dos serán una sola carne. Solamente Jesús permitía el divorcio por causa de adulterio. Pero sabemos que Jesús, antes que eso, acordamos que el conjunto de su palabra, ¿verdad?, la verdad, sabemos que Cristo siempre habló del perdón, de reconciliación, del amor, todo lo cree, todo lo puede, todo lo soporta, ¿verdad? Aún el adulterio se puede perdonar. Y quizá Jesús decía solamente por causa del adulterio, porque en el adulterio lo que se rompe es la confianza. Y un matrimonio sin confianza Muy difícil. es muy difícil.
tiene que haber un corazón muy grande por parte del perjudicado Y un amor para de Dios. perdonar, o puede ser un desliz y que el cónyuge lo perdone y tal. Lo que es difícil es perdonar uno que está una y otra vez en infidelidad, porque entonces ya no es ni matrimonio, ¿no? Pero solo por esa causa. Pero vemos que ahora los cristianos se divorcian y se casan, se divorcian y se casan, se divorcian y se casan normalmente. Y vemos muchas más cosas que han entrado en las iglesias que no son de Dios, que son del mundo. Pero bueno, ya está, todo vale. Vamos modernizando, vamos cambiando. Hay que ir avanzando, ¿no? La vida va avanzando, la sociedad va avanzando, pues ya está. Pero que la palabra de Dios es Firme. y es para siempre. Dios no, le hemos pillado desprevenido, se pasó de moda Dios. Se pasó de moda Dios, no contaba Dios con que la moda fuera tan rápido y entonces va a haber que cambiar la Biblia, va a haber que acomodarla a los tiempos, ¿verdad? Eso es lo que pasa muchas veces, pero no. La palabra de Dios es eterna y firme y dice: el que cambie una coma o un tilde será maldito. Y vemos que desde aquellos tiempos ya el diablo estaba intentando meter en la iglesia poquito a poquito, enseñanzas y cosas del mundo. Estaba intentando permear en la iglesia las cosas del mundo, poco a poco. Y vamos a ver luego, porque esto tiene que ver con lo que estamos hablando. Bien, antes de ir a la de Esmirna, ya que estamos con esto, vamos a ver lo que Nicolaitas, Balaam y Jezabel. Bueno, hemos hablado lo que eran los Nicolaitas, ¿verdad? Los Nicolaitas estaban intentando jerarquizar la iglesia, poner un sistema de jerarquías, ¿vale? De donde unos mandaban y los otros tenían que obedecer y tal, rompiendo lo que Cristo había dicho, que Él era la cabeza y los demás teníamos diferentes ministerios, ¿verdad? Dice, Jesús es la cabeza, Cristo es la cabeza, y luego hay otros ministerios, ¿no? Como el de pastor, el de maestro, el de predicador, el tal, pero solo una es la cabeza. Y aquí estamos viendo que hay una cabeza y empieza así el cuerpo y tal, y luego al final la gente. Y eso llevó al error de lo que sabemos de la iglesia, por ejemplo, católica, ¿no? Bien, ¿quién era Balaam? Balaam era un profeta. Resulta que le vino un rey. Está en el capítulo 2, ¿no? Balaam es un ejemplo que pone también, la doctrina de Balaam. Yo me conocía la historia de Balaam, ahí hace poco, hablándole a los chicos, sobre arrepentimiento, diferentes clases de arrepentimiento, ¿verdad? Cuál era el arrepentimiento verdadero, cuántos arrepentimientos se podían ver en la Biblia, y hay unos cuantos arrepentimientos en la Biblia. Uno era el de Balaam. Balaam resulta que le viene, el rey le dice, los lleva y dice, tienes que maldecir al pueblo de Israel, porque iban a ir a la guerra y tal y cual, ¿no? Entonces Balaam dice, yo cómo voy a maldecir y tal, yo no puedo maldecir, pero ahí estaba con el tira y afloja, ¿no? Y 3 veces así. Y yo le había dicho, no puedes maldecir a mi pueblo. Podemos leer luego la historia, hoy no, otro día. Está muy, o podéis leerla, está muy interesante. Luego La del ángel y todo eso. Sí, Que le impide ir al... la del ángel. Pues llega un momento en que el cabezón iba a reunirse con el rey este, Balac, y la burra, que lleva muchos años con él, la burra... No, ¿y eso? ¿Lo has hecho tú? No. Si has hablado de la burra ya es una... Estamos en espíritu Entonces fue una correcto. vaca. ¿Habéis visto? Esos son cosas de la niña por ahí. Fue Rocío. Pensé que había hecho Pero un sí, gesto a casi. propósito. La burra va por un desfiladero y de repente se para. Y él le dice, venga, anda, y le empieza a pegar a la burra, ¿no? Y de repente dice la burra, se pone a hablar. El Espíritu de Dios pone de la burra, se pone a hablar. Y le dice, ¿por qué me pegas? Y dice, ¿por qué no te mueves? Y dice, bueno, ¿alguna vez hice esto en todos los años que llevamos juntos? Fíjate, Balaam hablando con la burra, ¿eh? Y dice, no, es cierto y tal. Y de repente Dios le abre los ojos y ve delante de él un ángel con una espada, haciendo así para que no pasara, lo iba a matar. Porque Dios le estaba impidiendo. Y al final le dice, bueno, vete y hazlo, ¿no? Bueno,
yo sabía y conocía esta parte, ¿no? Y bueno, al final, él, en vez de darle una bendición para que atacaran al pueblo de Israel, bendice al pueblo de Israel y le dice que los van a aniquilar. Vamos, el rey dice, uff, ya no podía más. Pero yo no había leído más hasta aquí. Y yo creí que esa era la historia. Pero fijaros en lo que hizo después este Balaam, porque si no, no tenía mucho sentido. En Números 31 dice, ¿por qué dejaron con vida a las mujeres? Y le reclamó, precisamente son ellas las que, siguiendo el consejo de Balaam, incitaron al pueblo de Israel a rebelarse contra el Señor en el monte Peor. Son ellas las que causaron la plaga que hirió al pueblo del Señor. Esto no viene en Números, me parece que era 22, cuando viene la historia entre el 20 y el 22, habla de que Balaam al final, por mandato de Dios, Dios le impidió que maldijera al pueblo de Israel, ¿no? Y lo que hizo fue bendecir al pueblo de Israel, ¿no? Y ahí se acaba la historia. Pero un poco más adelante, Moisés dice esto. ¿Por qué dejasteis con vida? Dice, aniquilar a todos, pero dejan con vida a las mujeres. Dice, ¿por qué dejasteis con vida a las mujeres? Pues ellas fueron las que, siguiendo el consejo de Balaam, Balaam, ¿qué estaba haciendo? Les dijo, mirad, ¿queréis vencer al pueblo de Israel? Le había dicho al Balac ¿queréis vencer al pueblo de Israel? Entonces, darle a vuestras mujeres. Y le dieron a las mujeres, y las mujeres les fueron llevando a la idolatría. Y se rebelaron contra Dios. Ah, pero entonces sí que fue junto al rey. Fue junto al rey, y en Números 20, 22, creo que es la historia, no pone nada de esto, lo viene más adelante. Resulta que después le debió de decir al rey, bueno, yo ya que no puedo maldecir porque Dios no me deja, ¿sabes qué puedes hacer? Mira, si quieres, entrégale a las mujeres al pueblo, y las mujeres les van a llevar a la idolatría a sus propios ídolos, como vemos que pasó muchas veces en el pueblo de Israel. Dios había prohibido que el pueblo de Israel se casara con mujeres de fuera del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel se casaba con mujeres que eran de fuera del pueblo de Israel, acababan en la idolatría y adorando a los Baales, a los señores, a los dioses. Y esto fue lo que pasó por consejo de Balaam. Introdujo a las mujeres para que se introdujera en el pueblo de Israel el culto a otros dioses. Y entonces ahí Dios mandó una plaga cuando esta gente empezó a apartarse de Dios y empezó a hacer culto a otros. Mandó una plaga donde murió un montón de gente. Porque siempre el pecado entra por una mujer, chico. Oye, mira, que tengo un boli, te lo tiro así y ahora estoy pensando. Que si Eva, que si las mujeres con los dioses. Pues esta es la doctrina de Balaam. De ahí se llama la doctrina de Balaam. De poco a poco ir metiendo algo en la iglesia y que te va apartando del verdadero culto a Dios. Y te va empezando a que tú vayas a adorar otras cosas. Y aquí habla de pecado sexual y tal y cual. Vale. Y luego, ¿quién era Jezabel? ¿Os acordáis de Jezabel? No. Bueno, Jezabel era una mujer fenicia. Ya empezando por ahí, ya empezamos mal. Que se casó con el rey Acab. ¿Os suena? ¿El rey de Israel? No. Bueno, era un rey con un carácter muy, muy pobre, una personalidad muy pobre. Y ella era muy fuerte. Se casó con él y empezó a practicar el culto a los ídolos fenicios. Y convenció a Acab para que le diese la espalda a Dios y que le edificara un altar al dios Baal. Eso fue lo que hizo Jezabel, ¿no? Y con el tiempo determinó que los dioses paganos tuvieran un trato igual al que tenía Dios, ¿no? A causa de ello, el profeta Elías y ellas se hicieron enemigos. Y entonces es cuando los profetas de Baal, que ya tenía el pueblo de Israel, estaba metido ya en todas estas movidas, cuando fue Elías y dice, bueno, yo reto a los profetas de Baal a que hace lo de mojar la aunque se metan y vamos a hacer algo. Y entonces hacen un holocausto y dice, bueno, si Baal es Dios, sí, con un holocausto cada uno. Y dice, si Baal es Dios, que baje fuego del cielo y queme el holocausto.
y se pusieron a orar, a clamar, a hacer cortarse, se chinaban y todo y tal. Claro, obviamente no pasaba nada, no venía fuego del cielo, ¿no? Y entonces Elías dijo, pues vamos a hacer una cosa. Cogió y mojó 7 veces el holocausto, o sea, lo empapó. Literalmente estaba bañado en agua. Y clamó a Dios y bajó fuego del cielo. Y consumió el holocausto y quemó todo, lo dejó todo hecho cenizas. Y entonces el pueblo dijo, el Señor es Dios. Y se cargaron a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel se enfadó mucho con él y él se salió huyendo, y es cuando cruza el desierto y se mete en una cueva y él no entiende y dice, Señor, pero ¿dónde estás? Ven con tu fuego, ven con tu viento fuerte, ven con tu terremoto y tal. De repente hubo un terremoto, hubo un fuego del cielo y tal y cual, pero Dios no estaba. Dice que Dios vino como un silbo apacible. Un silbo apacible. Vemos, esa es la historia de Jezabel. Jezabel también empezó a introducir dentro del pueblo de Israel el culto a otros dioses. Está claro que ahora no va a venir alguien y va a poner una máscara africana ahí en una iglesia que se pongan a adorar. Pero sí hay otros dioses. Sí hay otros dioses, estamos viendo con el culto al dinero, ¿verdad? De las iglesias de la prosperidad o de muchas otras cosas, ¿no? Que están apartando de la enseñanza correcta. ¿Qué otro ejemplo podrías poner aparte de ese? Bueno, hay un montón. No conozco muchas iglesias por ahí, pero hay iglesias que ves por ahí que andan la gente tirada por el suelo haciendo el perro, haciendo no sé qué. Los pactos estos que hacen en plan... También. Cosas, anyway. Pero, ¿sabes? En plan que dicen, bueno, Dios, yo te hago esto, tú me haces esto. Y algo así. Pero Dios no son ídolos, eso es... ¿Qué es un ídolo? Define ídolo. Bueno, sí, podría ser... Ídolo es todo aquello que saca el lugar donde Dios tiene que estar. Un ídolo puede ser tu hija, puede ser un ídolo en tu vida, tu mujer, tu familia. Tu familia es lo primero, pero siempre después de Dios. De hecho es algo lógico, porque si no estás con Dios tampoco vas a cuidar muy bien de tu familia, ¿no? Tu trabajo puede ser un ídolo. El dinero obviamente es un ídolo para mucha gente. Y le pierde el dinero. El sexo es un ídolo para mucha gente y impide que la gente pueda acercarse a Dios o pueda tener todo lo que tiene de Dios por culpa del sexo, de engañar a la mujer o al hombre. Eso siempre se dice engañar a la mujer, pero las mujeres también engañan, ¿no? ¿A que sí? Vaya. Hay muchos ídolos. El orgullo es un ídolo muy fuerte, porque entronizas tu propio yo en tu corazón en vez de entronizar a Dios. Y lo contrario también, Mazo de iglesia. como dice Mari Carmen. Y lo contrario también. Y hay mucha gente que vemos que son grandes hombres de Dios, ¿verdad? Y que han hecho muchas cosas y de repente lo ves que se van de onda. Que el orgullo, la soberbia, la vanagloria les llena tanto que empiezan a desfasarse, a descontrolarse y todo aquello que tenían, pues que se diluye y es un espectáculo bien raro, ¿no? Hay muchas cosas que pueden ser ídolo. Ídolo es cualquier cosa que aparta a Dios del centro de tu vida. Tú imagínate que en tu corazón tienes una silla y esto es lo que rige todas tus emociones, inquietudes, motivaciones, y Dios está aquí. Pero cuando pones algo aquí por en vez de Dios, ya es un ídolo. O sea, ídolos no son solamente una estatua, ¿no? O tal. Ídolo es más sutil. El diablo es muy sutil con esto de, yo te digo, incluso mismo la familia puede ser un ídolo para mucha gente. El ministerio
Yo he oído de algún pastor de que a tope con la evangelismo, Sí. campañas evangelísticas, y luego de no ser capaz de ir a ver a un miembro de la iglesia que está enfermo en el hospital, ir a verlo y nada. Pastor, centrar en su evangelismo, su campaña, y de no ir a ver a los enfermos, a la gente que no va a la iglesia, no... Yo he visto pastores bajar con guardaespaldas. A firmar autógrafos. Me pido el guardaespaldas. Ah, no, que ya tiene tiempo mi padre. Sí, es cierto. Falta la voz. Mira que el otro día me acordé ahora, ¿ves? Aquí también, en primera de Juan pone, hijitos, guardaos de los ídolos. Hijitos. Sí, al final Hijitos, pone, hijos. hijitos, guardaos de los ídolos. Sí. Bueno, Bueno, que las estatuas son más como... se refiere más a las imágenes. sí, a las imágenes. Incluso, bueno, las estatuas me dicen muchas veces, no, pero nosotros no tenemos los santos para adorarlo, adoramos a Dios, no a los santos, ¿no? Mucha gente dice, no, pues hay gente que sí, otra gente que no, ¿no? Yo conozco gente católica, los santos son gente importante y tal, pero no, yo adoro a Dios, adoro a Cristo y tal. Pero hay otros que sí. No hay santos más que Dios. Hay otros que sí. Hay otros que... No, yo le pido a... Tenemos una abuela ahí en Reto, donde estábamos en la finca, estaba en medio del monte. No me acuerdo cómo se llama, tenía 90 y tantos años. Y siempre estamos evangelizando y tal y cual. No. Yo la virgencita mía del camino. A mí no me digáis nada. La virgencita mía del... Y era la virgencita del camino de la montaña del Solante. Y era su virgencita. Ese sonido, ¿no? Y ella siempre y rezaba a la virgencita del camino de la montaña de no sé dónde. 90 y tantos años. Bueno, la intención de los seguidores de Balaam, que habla de la iglesia de Pérgamo, de los Nicolaitas, que hablan de Efeso, o de Jezabel, la de Tiatira es la misma. Es engañar al pueblo de Dios convenciéndolo de que adopte un estilo de vida que le permita ser aceptado en el mundo y seguir siendo miembro de la iglesia. Porque en estas iglesias, y luego lo vamos a ver, había un hombre que se cargaron, un obispo, y que le decía, mira, tú tranquilo, tú con que solo niegues, que solo le des la gloria al César, tú puedes luego seguir haciendo lo que quieras, ¿no? Decía, tú como mezclas un poquito y ya está, no tienes que perder la vida, ¿no? Ahora vamos a verlo. Y el hombre pues no. Y los miembros de la iglesia ya no tenían que ser marginados, pero el Señor dice que nadie puede servir a dos señores. En estas iglesias muchos le decían de que no fueran tan, ¿cómo se dice? Fanáticos, ¿no? Le llamaban. Tan fanáticos. Bueno, mira, pero no tiene que ser tan fanático. Estaban los judíos, por un lado, al principio no pasaba nada, porque no tenían fuerza. Pero cuando el cristianismo empezó a coger fuerza, empezó a ser, para los judíos sobre todo, pero también para Roma, empezaron a ser un enemigo. Empezaron a tener mucha influencia y empezó a ser un enemigo. Entonces lo que hacían era intentar matarlos, porque empezaban a tener mucha influencia y empezaba a juntarse mucha gente. Y les ofrecían de hacerse un poco como el mundo. Si se hacían un poco como el mundo, si empezaban a hacer las cosas, si empezaban a mezclarse y tal y cual, pues la cosa no pasaba nada, la cosa estaba tranquila. Pero como tuvieran la enseñanza verdadera y fueran luz, entonces es cuando iban a por ellos, ¿no? Y lo que estamos viendo en Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiar a uno o amar al otro, será leal a uno y despreciará al otro. Nadie puede servir a Dios y a Mamón. Aquí pone el ejemplo del dinero, ¿no? Mamón es dinero, ¿no? El dios del dinero, ¿no? Y la carta de Santiago también leemos, si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Y leemos en Romanos 12, este versículo tan. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto racional. No os conforméis a este mundo, sino más bien transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.
La traducción literal de esa parte donde dice es el verdadero culto, la traducción sería es la verdadera forma de amar. Yo también he escuchado en otra versión que en vez de decir no conforméis a este mundo, no conforméis a este siglo. Sí, bueno, es lo mismo. Significa lo mismo. Y yo tenía por aquí una... No sé... Lo he perdido. Tenía aquí una... Ah, mira. Este es en... La palabra. La traducción se llama La palabra hispanoamérica. Dice, por el amor entrañable de Dios os lo pido, hermanos. Presentaos a vosotros mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Ese ha de ser vuestro auténtico culto. No os amoldéis a los criterios de este mundo. Al contrario, dejaos transformar y renovad vuestro interior de tal manera que sepáis apreciar lo que Dios quiere. Es decir, lo que es bueno, lo que le es grato y lo perfecto. Esto es un poco más... Yo leí otra que dice no os transforméis o no os convirtáis a las modas. Sí, por Creo que ejemplo. es la Biblia juvenil. Sí. Y hay una que estoy buscando, no sé dónde la encontré, igual era la Phyllis, la traducción de la Phyllis esta inglesa, que dice no os dejéis permear por este mundo. Pensáis lo que es permear, ¿no? Sí. No os dejéis, es como una esponja de Absorber. Papá. absorber. No os dejéis empapar por las cosas de este mundo. Bien. La vida espiritual se compara, como hablábamos antes, ¿verdad? Con la luz, ¿no? Procurad que vuestra luz brille delante de los hombres, ¿no? La luz es lo contrario de... La oscuridad. Falta de oscuridad. La luz... No, falta de luz. Ay, bueno, La ya. oscuridad es la falta de luz. Pero tienen algo. La oscuridad Ausencia. es parado. La luz es movimiento. La luz está en movimiento. Cuando comparamos siempre la luz de Dios, la luz que hay en nuestros corazones, quiere decir que tiene que estar en movimiento. También se compara con un río. Un río también siempre está en movimiento, ¿no? Sí. La vida espiritual es una vida dinámica. Es lo que hablamos antes, lo que le pasó a los de Éfeso, que se quedaron parados, se quedaron acomodados, se quedaron siendo unos religiosos. Y Jesús le dijo, tengo algo contra ti que has dejado tu primer amor. Porque la vida espiritual es dinámica, no para. Siempre tiene que estar. Si paramos, nos damos. Camarón que se para, se lo lleva a la corriente, ¿no? ¿Sabéis el refrán, no? Camarón que se para, se lo lleva a la corriente. Nada más me ha dicho mi padre que yo lo vi. Y como vemos muchas veces, y hablamos de estas cosas, ¿no? Que el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Nos convence de pecado y nos santifica. ¿La santificación qué es? Una transformación constante, constante, constante. Va cambiándonos nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Por eso este versículo, que mucha gente lo lee y dice, bueno, no os conforméis a este mundo, sino cambiad vuestra manera de pensar para que así cambie vuestra manera de vivir. Y muchos lo llevan al versículo de modo que el que está en Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y dice, bueno, pues ya está. Dios me ha tocado, Dios me ha sanado, Dios me ha librado, ya soy salvo, se acabó. Es un comienzo. No es nada más que un comienzo. Cambiar la manera de pensar para que sí cambie la manera de vivir es cada día, cada momento. Nunca nos podemos quedar parados. El cristiano nunca se puede quedar parado. Hay una enseñanza muy bonita del salmón. El salmón, sabéis que va del mar a desovar arriba. Del mar a desovar, a dejar los huevos. Tiene que subir El nacimiento del río. todo el río y va siempre, siempre, siempre contracorriente. Tú ves al salmón cuando hay una cascada y lo ves ¡fum! Saltando y cae para abajo, saltando y cae para abajo, saltando y cae para Santa abajo. Cruz ahí. ¡Fum! Salta, ¡bum! Consigue, va nadando todo el rato. Y va sorteando, va pasando muchos peligros. Hay osos por el tal que andan cogiendo los salmones y ¿cuándo los cogen? Cuando el salmón va subiendo el río. Por ahí con la caña. Porque van cansados, ¿sí? Van cansados. El salmón se cansa también. Pero esa es una metáfora
Esa es una metáfora muy Cuando llega clara. arriba Sí. su Hay propósito una- es desovar. Su propósito es Va, Es desovar. ya una se metamorfosis y después de eso desobe y se muere. Su propósito es desovar. Tiene una mirada fija en la meta. Tiene su propósito que sabe cuál es. Y aquí se pone Que es feo. llegar arriba y dar vida. Ese es el Ya. propósito del salmón. Y se lo llevan a... Y en el camino tiene un montón de peligros, es cansado, van en contracorriente, así los cristianos. Estamos siempre en contracorriente con el mundo. Cuando el mundo dice que sí, nosotros tenemos que decir que no, porque la Biblia dice que no. Cuando la Biblia dice que sí, el mundo dice que no. Y siempre vamos en contra. Y hay un montón de peligros por el medio. ¿Sabéis lo que le pasa a los salmones que se quedan parados? Hay algunos que no han subido y de repente se quedan parados en un estanque y no pueden salir. Se quedan ahí parados dando vueltas de un lado a otro, de un lado para otro, viene el oso, el cazador, el pescador, y ya lo pillan. Por eso la vida del cristiano tiene que ser dinámica. Dinámica, porque si nos quedamos parados, bueno, hasta aquí llegué, aquí espero. Los típicos, lo de toda la vida calientasillas. ¿Sí? Que he escuchado yo. Y te quedas, pero no avanzas. Y el propósito no es Aparte de lo que quedarse. dijiste del salmón, hay algunos que se quedan ahí en unas pozas, lo único que hacen se hinchan, pero quedan ahí, no... Quedan ahí, no consiguen el propósito para el que fueron llamados, que es ir arriba para dar vida. Y el cristiano tiene que ir también arriba, tiene un propósito, que es llegar a donde Dios quiere. El propósito perfecto. De modo que compruebéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. ¿Mm? Entonces, hablando de la iglesia de Éfeso, que es por lo que le decía Jesús, ellos lo que estaban haciendo, se estaban conformando con ritos, costumbres, pues iban a la iglesia y hacían tal, la Santa Cena, no sé qué, no sé cuánto, pero estaban parados. Y Jesús dice que no hay nada que quede oculto de su mirada. Y Jesús le dijo, tengo algo contra ti, que te falta pasión, te falta vida, te falta dinamismo, estáis parados, estáis... También se puede hacer un ejemplo del agua. Sabéis que el agua viva era la que iba por debajo, ¿no? En Israel, ¿no? Son ríos subterráneos que van fríos y van siempre... Por eso Jesús ponía, dice, el que, como dice la Escritura, el que beba del agua que yo le dé, brotarán de él ríos de agua viva. Agua viva es agua que no para, porque había agua estancada. ¿Sabéis lo que pasa al agua estancada, no? Se pudre, Se pudre se descompone. y huele mal. En cambio el agua viva está fresca siempre, es rica, Los manantiales. está muy buena. Por eso Jesús siempre ponía el ejemplo del agua viva. Es agua dinámica, que no para, siempre está en constante movimiento, entonces siempre tiene vida, no se pudre la vida que hay en ella. Y así es el que es del Espíritu. Bien, seguimos. Uf. Yo puse aquí en el apunte, estaba yo muy tal, Toda la vida del creyente debe ser una expresión de adoración. Toda la vivencia del creyente debe ser un acto de adoración. ¿Cuándo adoramos a Dios? Cuando llevamos una vida como Él le agrada. No cuando estamos cantando, ¿no? En la iglesia, sino cuando llevamos una vida que Él le agrada, ¿no? Bien, Esmirna. Vamos a leer solamente la esta, si no nos va a dar tiempo. Os voy a leer, ya no hay mucho tiempo, os voy a leer solo esto de este hombre, ¿no? Esmirna, el diablo meterá a alguno de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de vida. Bueno, veamos en Éfeso que era el árbol de vida, ¿verdad? Luego vamos a hablar del árbol de vida, ¿no? Y este le da la corona de vida. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que el Espíritu dice a las iglesias. A los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Bueno, eso ya lo hemos hablado, ¿no? Bueno, parece ser que aquí había un hombre que se llamaba Policarpo, que lo mataron en el año 155, el 23 de febrero, ¿no?
por no querer negar el nombre de Jesús. Es algo que habíamos hablado más veces, ¿no? Este hombre había sido obispo de Esmirna por muchos años. Y le llevaron frente al procónsul, bueno, al mandamás romano, que se llamaba Decio Quadrato, y le dio una oportunidad para arrepentirse de su fe, ¿no? Bueno, el diálogo es este, ¿no? Estuve mirándolo, ¿no? Le dice el Decio Quadrato le dice, declara que el César es el Señor. Acordaros que decíamos, ¿no? El que confiesa con su boca que Jesús es el Señor, no es como ahora, yo confieso que Jesús es el Señor, soy cristiano y tal, bueno, de aquella era, cuando confesabas que Jesús era el Señor, te daban por el pelo, ¿no? Y si no tenías que hablar de decir que César era el Señor, ¿no? Mira, esto es lo que cogieron a este hombre. También tenían sus problemas con los judíos. La iglesia está cristiana, los judíos no estaban de acuerdo y les hacían mucha presión. Bueno, al final fue denunciado el Policarpo y le dijo el procónsul, declara que el César es el Señor. Y Policarpo le respondió, yo solo reconozco como mi Señor a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el gobernador le dijo, ¿y qué pierdes con echar un poquito de incienso ante el altar del César? Ya vemos aquí como le estaba diciendo este hombre, ¿qué más te da echar un poco de incienso y decir, César es Señor y puedes seguir haciendo lo que te dé la gana, ¿no? Vemos como el procónsul le estaba diciendo al Policarpo, no sé, infiel, ¿qué más da? Pues luego sigue siendo obispo de la iglesia, no te mato, tú haces esto, ¿no? Y él le dice, renuncia a Cristo y salvarás tu vida. Y el Policarpo le dijo, esto está escrito, ¿no? Y es muy bonito. Dice, 86 años llevo sirviendo a Jesucristo y Él nunca me ha fallado en nada. ¿Cómo le voy yo a fallar a Él ahora? Yo seré siempre amigo de mi Cristo. A todo esto el procónsul le grita, si no adoras al César y sigues adorando a Cristo, te condenaré a las llamas. Y el Policarpo le respondió, me amenazas con fuego que dura unos momentos y luego se apaga. Yo lo que quiero es no tener que ir nunca al fuego eterno que nunca se extingue. En ese momento, el pueblo que estaba allí, enfadados, le dijeron que lo echara a las llamas, ¿no? Y fue lo que hicieron. Cogieron al hombre le iban a encadenar y tal. Dijo, no me encadenéis. Yo no me voy a escapar. Solo atarme las manos. Le ataron las manos y se fue directamente a la hoguera se sentó y se puso ahí y dejó que le quemara. Policarpo. Y esto es de lo que habla esta iglesia, ¿no? Esto es muy fuerte. ¿Sabéis qué quiere decir Policarpo? Poli, muchos, ¿no? Y carpo, fruto. Su nombre era el que produce muchos frutos. Tenía un nombre que hizo honor, ¿no? Hizo honor a su nombre. ¿Y Poliqueto, sabes lo que es? Sí, tu empresa. Sí, tu empresa. No, pero eso es La langosta esa o la serpiente esa que coges. Muchas patas. Muchas patas. Sí, no, yo creo que sí. Porque es que los gusanos tienen muchas patas minúsculas. Por eso. Son aletas. Mira, la historia de Esmirna era que los cristianos que estaban en Esmirna sabían que estaban peleando una guerra espiritual bastante fuerte, ¿no? Contra el diablo, ¿no? Sabía que muchos eran condenados y eran metidos en la hoguera, ¿no? Cuando dice que a muchos encarcelarán hasta 10 días, y él dice que es el número completo, que a los que encarcelaban estaban seguros que los iban al martirio, que los iban a matar, ¿no? Pero Jesús siempre les está diciendo que sean fieles hasta la muerte. Y dice que el que sea fiel hasta la muerte le daré la corona de vida. Esto es una metáfora también porque Esmirna era una ciudad rica más o menos y tal, y había servido primero a los griegos y luego a los romanos. Era una ciudad que los que vinieran a invadir, ellos les servían y se hacían como ellos, ¿no? Por eso Jesús siempre dice, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Y está comprando la corona. Esmirna se llamaba la corona, creo que del Mediterráneo, así, porque tenía forma de corona. Era una ciudad con forma de corona, le llamaban la corona.
Esmirna se llamaba la ciudad de la corona. Y Jesús les está diciendo, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Dice, los santos en Esmirna pagaban con su vida por el testimonio de Jesús, pero reciben vida que no se acaba en la gloria eterna. Y una vez más aparece el que venciere en una promesa. Dice que el vencedor recibe la promesa de que no le va a afectar la segunda muerte. La primera muerte, lo que habíamos dicho, forma parte de la muerte física, ¿no? Y la segunda muerte era quedar para siempre lejos de Dios, en el lago de fuego. Y dice que el que venciere, el que fuera fiel, no tendrá daño en la segunda muerte. Lo que está prometiendo Dios a esta iglesia es que el que fuera fiel hasta el final no vería la segunda muerte, o sea que tendría la vida eterna. Y eso era lo que le estaba diciendo Jesús a la iglesia, una iglesia perseguida, una iglesia que eran mártires, una iglesia que les estaban entre los judíos y los romanos aniquilando y tal, y le dice, yo te daré la corona de vida, porque al menos le llaman la corona, ¿no? Una ciudad muy bonita, con los templos de Zeus, de Apolos y tal, y hace la metáfora esa, yo te daré una corona que sí, una corona de vida, y no sufrirás en la segunda muerte. O sea, le estaba prometiendo que el que fuera fiel hasta el final recibiría la vida eterna. Esta es una de las promesas. Estas promesas se hacen válidas hoy en día para nosotros, porque son las que dice, y al vencedor heredará todas estas promesas. Estamos mirando qué promesas. Sabemos que la primera es el árbol de la vida, que también simboliza la vida eterna, y el paraíso, y la nueva Jerusalén, y la nueva vida con Dios en el nuevo cielo, en la nueva tierra, ¿no? Y aquí estamos viendo que dice que no sufrirán la segunda muerte. Los demás sabemos que irán al lago de fuego, que morirán, siempre estarán muriendo, una muerte eterna, ¿no? Y Él les promete a los de Esmirna que el que fuera fiel hasta el final no tendría daño en la segunda muerte. Bueno, y lo dejamos aquí. Y luego viene Pérgamo. En Pérgamo dice, todo el que tenga oídos para oír debe escucharlo en el Espíritu y entender lo que dicen las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré el maná que ha sido escondido en el cielo. Y a cada uno le daré una piedra blanca, y en la piedra estará escrito un nombre nuevo, que nadie comprende sino aquel que lo recibe. O sea, aquí hay dos cosas. Un maná que ha sido escondido en el cielo y un nombre nuevo. Y ya veremos lo que significa el maná y el nombre nuevo, grabado en la piedra nueva. Oramos. Esther, ¿me quieres orar? Sí. Padre, te damos gracias, Señor, por un diezmo de vida que tú nos das, Padre, para alabarte y glorificarte, Señor. Te alabamos y glorificamos, Señor, siempre, Padre. Te bendecimos de una manera muy especial, Señor. Y te damos gracias, Padre, por esta palabra que hemos recibido esta noche, Señor. Que tú derrames de cada uno los corazones que estamos aquí, Padre, para que sea de aplicación en nuestras vidas, Señor, y en las de los demás, Padre. Bendice a Luis por esta palabra que has dado, Padre, para que tú lo sigas, Señor, glorificando, Señor, para tu honor y para tu gloria, Padre. Ahora nos vamos a nuestros hogares, Padre, y te pedimos que nos lleves siempre en tus manos, Señor, y que no nos pase nada por el camino, Padre Santo. Te bendecimos y te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.